Masejet Sotah Daf Lamed Het Amud Alef 38a, pero comenzamos las últimas dos líneas del Daf anterior. La Mishnah y la Gemara a continuación nos hablan sobre diferentes leyes relacionadas con Birkat Kohanim. Y uno se puede preguntar qué tiene que ver Birkat Kohanim con Masejet Sotah. Y la respuesta es que efectivamente no tiene que ver, pero ya que anteriormente mencionamos que una de las cosas que se hace únicamente y solamente en la Shon HaKodesh en hebreo es Birkat Kohanim, ya que mencionamos Birkat Kohanim antes, por eso la Mishnah a continuación y la Gemara te mencionan diferentes leyes relacionadas con la misma. Y viene la Mishnah y nos dice así: Birkat Kohanim Keitzat, Bamdina Omerota Shalosh Berachot, Ubamigdash Beraja Achat. ¿Cómo era el orden de Birkat Kohanim? Se nos dice la Mishnah, depende. Si uno se encontraba fuera del Bet HaMikdash, ¿sí? O sea, no hacía Birkat Kohanim en el Bet HaMikdash sino fuera. Entonces la bendición del Kohanim, la Birkat Kohanim, se dividía en tres partes, y entre cada parte y parte del público, la congregación respondía amén, como hoy en día hacemos. Yevarejeja Adonai Bishmereja, y todos responden amén. Yaer Adonai Panay Beleja Bijuneka, y todos responden amén. Isa Adonai Panay Beleja Beasemleja Shalom, y todos responden amén. O sea, se dividía en tres partes. Sin embargo, cuando Birkat Kohanim se hacía dentro del Bet HaMikdash, no se dividía en tres partes, sino se decía todo de una vez. Y solo al final, el público, la congregación, respondía amén. O sea que la congregación respondía solo una vez amén. Sigue diciendo la Mishnah otra diferencia que hay en Birkat Kohanim entre cuando era en el Bet HaMikdash y cuando era fuera. Bamikdash omeret Hashem kichtavo ubamdina bekinuyo. En el Bet HaMikdash, cuando se mencionaba el nombre de Dios, no se mencionaba Amonai, sino se mencionaba Yeha, Yeho, etc. O sea, se leía como está escrito, ¿sí? Y cuando uno estaba fuera del Bet HaMikdash, no se dice Yeho, etc., sino se decía como Amonai, ¿sí? Como decimos hoy en día también. Otra diferencia que hay, Bamdina, Kohanim noseim et yedem keneged kitfehem, ubamikdash gaber rasheem, chutz mi kohen gadol she'eno makbia et yadav lemala min hatzitz, Rabbi Yehuda omer, af kohen gadol makbia yadav lemala min hatzitz, sheneemar, va'isa Aharon et yadav el ha'am, va'ivarechem. Dice la Mishnah, cuando se hacía el Birkat Kohanim fuera del Bet HaMikdash, los Kohanim cuando levantaban las manos, las levantaban paralelo a sus hombros, no más que eso. Sin embargo, cuando era dentro del Bet HaMikdash, levantaban las manos por encima de la cabeza, menos el sumo sacerdote, el Kohen Gadol, que ya que tenía sobre su frente el nombre de Dios, Kodesh la Hashem el Tzitz, no levantaba las manos sobre eso porque no es respeto y kabod, honor hacia Dios. Sin embargo, Rabbi Yehuda discute, dice que también el Kohen Gadol, también el sumo sacerdote, levantaba las manos en el Bet HaMikdash por encima del Tzitz, como está escrito en el versículo, Va'isa Aharon et yadav et ha'am va'ivarechem, que levantaba lo máximo el Kohen Gadol las manos y bendecía. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, Kote Varehu, Bilshon HaKodesh, Ata Omer Bilshon HaKodesh, o eno ela bechol lashon, Neemar kan Kote Varehu, Neemar le'alan eli yamdu levarech et ha'am, ma le'alan Bilshon HaKodesh, Avkan Bilshon HaKodesh, Rabbi Yehuda Omer, no tzarich, Arehu Omer, Ko, H yomru balashon hazeh. La Gemara empieza a decirnos diferentes leyes de Birkat Kohanim, y nos empieza con la ley que ya mencionamos anteriormente y la mencionamos en la introducción de esta clase, que es cómo hay que decir Birkat Kohanim, en qué lenguaje. Dice la Baraita, aparentemente, Kote Barejuet Bene Israel, en hebreo únicamente, en la Shon HaKodesh. Y pregunta la Baraita, ¿quién te dijo que en la Shon HaKodesh puede ser que en cualquier idioma? Dice la Gemara, no, dice la Baraita, no, únicamente en la Shon HaKodesh. ¿Por qué? Y aquí hay una discusión, ¿por qué? ¿Cuál es la fuente de que únicamente en la Shon HaKodesh? Primera opinión dice que es Gezerah Shavah. Está escrito en Birkat Kohanim Kote Varehu, la palabra Varehu, y está escrito respecto a la bendición de Ar Gerizim y Areval, también la palabra Barej, Levarej et Ha'am. De la misma manera que ahí en Ar Gerizim y Areval, las maldiciones y las bendiciones es únicamente en hebreo, como ya vimos anteriormente, aquí también Gezerah Shavah, Kote Varehu es únicamente en la Shon HaKodesh, únicamente en hebreo. Sin embargo, Rabbi Yehuda discute y dice, no necesita la Gezerah Shavah. Está escrito Ko te Barehu. ¿Qué significa Ko? Así. Como está escrito en la Torah, así mismo bendecirán. No hay que llegar a la Gezerah Shavah. Ko te Barehu es así. ¿Cómo está escrito en la Torah? Únicamente, ¿cómo está escrito en la Torah? La Shon HaKodesh. Así mismo tienen que bendecir. Otra condición, otra ley que hay en Birkat Kohanim, Tanya idach kote varehu ba'amida. Taomer ba'amida, o eno ela b'yeshiva, o eno ela afilu b'yeshiva, neemar kan kote varehu, veneemar le'alan ele ya'amdu levarech, ma le'alan ba'amida, af kan ba'amida. Rabbi Natan omer no tzarich. Areu omer leshareto ulvarech bishmo, ma mesharet ba'amida, af mevarech ba'amida, o mesharet gufe minalan, dichtib, la'amod lesharet. Esta baraita nos habla sobre la ley y la condición que hay que el Birkat Kohanim cuando se hace tiene que hacerse como de pie. No pueden estar sentados los Kohanim y bendecir, sino tienen que ponerse de pie. ¿De dónde lo aprendemos?
Dice la baraita, está escrito en Birkat Kohanim, Kote Vareju, la palabra Vareju, y también está escrito, Ele Yamdu Le Varej. Si está escrito en otro versículo, Ele Yamdu, respecto a Argerizim y Areval, el mismo versículo, Ele Yamdu Le Varej. Vemos que Varej es con Yamdu, Yamdu que es de pie. De la misma manera que en Argerizim y Areval está escrito Yamdu Le Varej es de pie, igualmente aquí también cuando está escrito Kote Vareju es de pie. Sin embargo, Rapinatán viene y dice, no es necesario llegar a eso, lo puedes aprender el mismo tema de los Kohanim. Está escrito en el versículo respecto al servicio que los Kohanim hacen en el Bet HaMikdash, La Amod Lifnei Hashem Le Shareto Ul Barej Bishmo. Hay que pararse delante de Dios para servirle. El servicio dentro del Mikdash es únicamente de pie. Y de inmediato después está escrito Ulevarej, y para bendecir. Es la manera de Kesh, de Levarej a Leshareto. De la misma manera que Leshareto es que Leshareto es de pie, como está escrito en el versículo La Amot Lesharet, ¿sí? Igualmente, mejor dicho, como de la misma manera que el servicio tiene que ser de pie, igualmente la bendición tiene que estar escrito de inmediato después, la Leshareto Levarej, también la verajá, la bendición tiene que ser de pie. ¿Cómo sabemos que el servicio tiene que ser únicamente y solamente de pie? Como está escrito en el versículo, Kibo Bajar Hashem Eloheja Mikol Shevateja La'amot Lesharet. Vemos que el Sherut, el servicio, es únicamente de pie. Se vuelvo y repito, ya que el servicio es únicamente de pie, por lo tanto también la verajá, la bendición es de pie. ¿Por qué? Porque está escrito Leshareto u Levarej. Comparamos el Levarej, el bendición, con el Leshareto, con el servicio. Sigue diciendo la Gemara, Tania Idach Kote Vareju Benesiut Kapaim. Ataomer Benesiut Kapaim, bueno, ela Shelo Benesiut Kapaim. Neemar Kan Kote Vareju Beneemar Lealan, Vaisaron Teteadam, Lealan, Vaivarejem, Malealan Benesiut Kapaim, Afkan Benesiut Kapaim. La Gemarita trae una baraita, una tercera baraita, respecto a otra alajá, que es una alajá que mencionamos ya en la Mishnah, que los Kohanim cuando hacen la bendición, la Birkat Kohanim, deben de alzar las manos. ¿Sí? Como mencionamos en la Mishnah, cuando en el Bet HaMikdash era por encima de la cabeza y fuera del Bet HaMikdash, como hoy en día, se hacía paralelo a los hombros. Bien, la baraita dice, ¿quién te dijo que tiene que ser así? Puede ser que no tienen que levantar las manos. ¿Quién te dijo que tienen que levantar las manos los Kohanim? Dice, te voy a explicar. Dice la baraita, está escrito, Kote Vareju, está escrito la palabra Vareju. Y está escrito respecto a la inauguración del tabernáculo de Hanukat Mishkan, Vaisa Aaron et Yadav el Ham Vaivarejem. También está escrito ahí la palabra Vaivarejem. De la misma manera que ahí Vaivarejem es con bendecir con las manos arriba, porque está escrito Vaisa. Igualmente aquí que está escrito Kote Vareju es también con Vaisa, también con las manos arriba. Sin embargo, Rabbi Yonatán pregunta contra esto y dice lo siguiente: Kashalele Rabbi Yonatán, Imale Aran Kohen Gadol, Verosh Chodesh, Va'avodat Tzibur, Afkan, Kohen Gadol, Rosh Chodesh, Va'avodat Tzibur. Dice la verdad, no entiendo. Tú me estás comparando la inauguración del Mishkan, que fue cuando, en Rosh Chodesh, Nisan. O sea, ahí está escrito que efectivamente el Kohen Gadol y Aarón tenía que alzar las manos altas, ¿sí? Y tú tienes que aprender que también ahí, desde de la misma manera que ahí está escrito la palabra Vaisaron y Tedabelan Vaivarejem, aquí también cuando está escrito Kote Vareju también se refiere a alzar las manos. Dice un segundo, pero si vas a comparar, compara completo. De la misma manera que ahí es únicamente Kohen Gadol y únicamente en los Chodesh y únicamente cuando hay un Korban Tzibur. Igualmente todo lo que podemos aprender que el Kohen tiene que levantar las manos es cuando es los Chodesh, cuando es Korban Tzibur y cuando es un Kohen Gadol. O sea, tú no puedes aprender del Hanukat Mishkan para una cosita nada más. Tienes que aprender todo el contexto completamente. Entonces, si te quieres aprender de ahí, de la misma manera que hay que levantar las manos, de la misma manera que hay que levantar las manos, siempre hay que levantar las manos, no. De la misma manera que ahí hay que levantar las manos. Cuando era un Kohen Gadol, había Korban Tzibur y era Rosh Chodesh, también en cualquier otro lugar que es Kohen Gadol, Korban Tzibur, Rosh Chodesh, hay que levantar las manos. Pero no puedo aprender que siempre hay que levantar las manos, entonces no es una buena fuente. Por eso viene Rabbi Natán y da otra fuente de donde aprendemos que los Kohanim cuando hacen la bendición siempre tienen que levantar las manos. Rabbi Natán Omer en Otzarich. Hareu Omer, Hu ubanav kol hayamim. Makish banav lo, mau benesiut kapaim, at banav benesiut kapaim. Uchtiv kol hayamim, veitkash beraja lesherut. Dice Rabbi Natán, te voy a decir cómo se aprende. Respecto al servicio de los Kohanim, ojo, no bendición, no Birkat Kohanim, sino Sherut de los Kohanim, el servicio que hacían en el Bet HaMikdash, está escrito en el versículo Hu, o sea, el sumo sacerdote del Kohen Gadol, Ubanav y sus hijos, y los Kohanim regulares. Comparamos los Kohanim regulares con el sumo sacerdote, con el Kohen Gadol. De la misma manera que así está escrito respecto al servicio, Hu Ubanav, o sea que comparamos uno con otro. De la misma manera que el Kohen Gadol tiene que hacer Nesiut Kapaim, alzar las manos como mencionamos antes en Hanukat Mishkan, Vaisaron et Yadav el Ham Vaivarejem, igualmente los Kohanim regulares también tienen que alzar las manos. Tú me vas a decir que eso está limitado únicamente para los Chodesh y para Korban Tzibur, y eso no, está escrito en el versículo, escuchen bien, Hu Ubanav Kol Hayamim, todos los días.
O sea que aunque no sea Rosh Chodesh y aunque no haya Korban Tzibur, todos los días. Pero vamos a preguntar que ese versículo no está escrito respecto a Birkat Kohanim, sino a Sherut, sino a servicio de Kohanim. Dice la Gemara, comparamos Birkat Kohanim con servicio, porque está escrito en otro versículo, y como mencionamos antes, la Amod le Sharet. O sea que está escrito la Amod le Sharet, le sharetó ulvarech bishmo, le sharetó ulvarech. Vemos que el servicio se compara con la verajá, igualmente viceversa. Por lo tanto, ya que trajimos un versículo que respecto al servicio no hay límites, siempre es igual, y el sumo sacerdote es igual, y los kohanim regulares son iguales al sumo sacerdote, igualmente al Birkat Kohanim decimos que comparamos a los kohanim regulares con el sumo sacerdote, que tienen que hacer levantar las manos, y no hay límite de día específico de Rosh Chodesh y día específico de Korban Tzibur, sino Kol Hayamim, todos los días aplica esta regla. Y entonces esta es la fuente, repito, esa es la fuente que los Kohanim tienen que alzar las manos. ¿De dónde lo aprendemos? Porque lo comparamos con el Kohen Gadol. Obviamente es un poco diferente, porque el Kohen Gadol la alza mucho más, ¿sí? Según una opinión, como mencionamos en la Mishnah, ¿sí? La alza por encima de la cabeza cuando estaba en el Bet HaMikdash, a diferencia de los Kohanim regulares que lo alzaban ¿dónde? Hasta los hombros. Pero así se aprende, así dice Rabbi Natán que se aprende que hay que alzar las manos. Sigue diciendo la Gemara, Betania Idach, Kote barejú et bnei Israel, Bashem ha-meforash. Ata omer Bashem ha-meforash, o eno ela bekinui. Talmud omar vesamu et Shemi, Shemi ha-meyuchad li. Yachol af begvulim ken, neemar kan vesamu et Shemi. Veneemar lealan lasum et Shemo. Ma lealan beta bechira, afkan bebeta bechira. Ahorita la Gemara trae una baraita que nos habla sobre cómo hay que mencionar el nombre de Dios cuando los Kohanim hacen Birkat Kohanim. Si lo mencionamos como hoy en día, Yevarejeja Adonai Beishmareja, o sea, Beshem Adnut se llama eso, Amonai, o como se lee, o como está escrito, mejor dicho, como está escrito en verdad, que es Yeho, etc. ¿Sí? Que no se lee. Entonces dice la baraita lo siguiente, está escrito en el versículo, Besamu echemi al Bnei Israel vanía barejem. Besamu echemi es que a Dios nos dice mi nombre especial, mi nombre que tengo especial para mí, o sea, mi nombre como de verdad debe ser leído, no como el apodo, no como nosotros mencionamos, o sea, Yeho, etc. ¿Sí? Shema Meforash se llama eso. Como está escrito, no como se lee, sino como está escrito, Yeho, etc. ¿Sí? Entonces así aprendemos que hay que hacer el Bet HaMikdash, pero aparentemente, ¿dónde está escrito que solo el Bet HaMikdash así? Puede ser que también fuera el Bet HaMikdash debería ser así. Entonces uno hubiese dicho que también hoy en día deberíamos decir, en vez de Amonai, en vez de Kinui, deberíamos decir Shema Meforash, como está escrito. No, está escrito Besamu Echemi. Y por otro lado está escrito esas palabras también en otro versículo, la Sume Chemo. Y de la misma manera que ahí en la Sume Chemo, al principio de ese versículo está escrito Hamakom asher yibchar Hashem la Sume Chemo. ¿Y cuál es Hamakom asher yibchar Hashem? Bet HaMikdash. Ahí es la Sume Chemo. En el Bet HaMikdash, igualmente cuando está escrito aquí Besamu Echemi, que es similar al otro, también es únicamente y solamente en el Bet HaMikdash. Pero en el resto de los otros lugares no es con Shema Meforash, no es como está escrito, sino como lo mencionamos hoy en día, como el Kinui, como el apodo que es Shem Adnut, que es el Amonai, Yevarejeja Adonai Beishmereja. Esa es la primera opinión. Sin embargo, Rabbi Yoshia viene y dice otra fuente. Rabbi Yoshia Omer es otra fuente, ¿sí? No discuten con la halajá, estamos de acuerdo con la halajá, pero otra fuente dice Rabbi Yoshia. Rabbi Yoshia Omer, eno tzarich harev Omer, bechol hamakom asher azkir shemi avo eleja, bechol makom salkadatach, ela mikra mesorasu, bechol makom asher avo eleja uberachtija, sham azkir shemi, ve'eichan avo eleja uberachtija, bebeta bechira, sham azkir shemi, bebeta bechira. Dice la Gemara, dice Rabbi Yoshia, te voy a explicar, no necesitas llegar a una Gezerá Shabbat, aprenderlo de la Sume Besamu Echemi, la Sume Chemo, Beta Bechira, etc. No, sin Gezerá Shabbat. Está escrito en el versículo, Bejola Makom asher azkir Echemi, avo eleja uberachtija. Y aparentemente, lo que se refiere, uno podría entender lo que se refiere es que uno, Bejola Makom asher azkir Echemi, uno puede venir y mencionar el nombre de Dios como está escrito, Shema Meforash, inclusive sin Kinui, Shema Meforash, Yeha, etc. Uno puede mencionarlo en donde él quiera, pero ¿acaso es así? No puede uno mencionarlo donde uno quiera, en cualquier lugar uno puede, y aparte está escrito Avo eleja uberachtija, que Dios vendrá. ¿Acaso Dios va a cualquier lugar? Dios no va a cualquier lugar. ¿Qué significa Bejola Makom asher azkir Echemi? En cualquier lugar puede mencionarlo y ahí Dios vendrá. No es así. Dice, no, aquí falta algo en el versículo, y les explica de la siguiente manera. En cualquier lugar, escuchen bien, en cualquier lugar que Dios vendrá a bendecirte, ahí mencionarás el nombre de Dios de manera meforash. Ahí mencionarás el nombre de Dios como está escrito, Beshema Meforash y sin Kinui, Yeha, etc. ¿Sí? ¿Dónde es el lugar que Dios viene y nos bendice? En el Bet HaMikdash. En el Bet HaMikdash, ahí es cuando puedes mencionar el nombre de Dios Meforash.
pero en un lugar que Dios no viene y reposa su presencia divina, en otro lugar no viene, ahí no puedes mencionar el nombre de Dios Meforash, sino únicamente Shem Adnut, el Kinui, que es Amonai, sí, y no Yeha, etcétera, sino Amonai, que es Yevarejeja, Adonai Beishmereja. Esta es la fuente. Sigue diciendo la Gemara, Tania Idach Kote Barejuet Bene Israel, En Li Ela Bene Israel, Gerim Nashim Va'abadim Meshuchrarim Minain, Talmud Amar Emor Laem Lekulhu. Está escrito en el versículo que los Kohanim tienen que bendecir a todos los hijos de Israel. ¿Cómo sabemos que los Kohanim, o sea, todos los judíos de nacimiento? ¿Cómo sabemos los hijos de Israel, o sea, de nacimiento? ¿Cómo sabemos que también personas convertidas, mujeres, esclavos kenanitas liberados que son como ya convertidos? ¿Cómo sabemos que también los Kohanim tienen que bendecir a ellos? Está escrito Kote Barejuet Bene Israel Amor Lahem. Está extra esa palabra Amor Lahem para insinuarte que la mitzvah de Birkat Kohanim de bendecir es bendecir no nada más a los hijos de Israel, sino también mujeres, hijas y también los que no nacieron judíos, sino fueron convertidos al judaísmo. Sí, y Abadim Meshucharim, que es como convertidos al judaísmo, porque Abadim Meshucharim, kenanita, cuando son liberados, le hace la conversión. Todos los Abadim Meshucharim en el Talmud, cuando está escrito Abed Meshuchar, es convertido. Si no es convertido, pues no aplica la regla de Abed Meshuchar. Seguimos. Tania Idach, Kote Bareju Panim Keneget Panim, Ataomer Panim Keneget Panim, o Eno Ela Panim Keneget Oref. Talmud Omar, Amor Lahem, que Adam Haomer la Javerot. Dice la Gemara, cuando los Kohanim dan la bendición, tienen que estar cara a cara. Hoy en día, efectivamente, se voltean y dan al público, el público están cara a cara, básicamente con él. Pero ¿quién te dijo que es así? Puede ser que es suficiente que los Kohanim le den la bendición a la parte trasera, a la nuca de los hombres, a la parte trasera, a la parte de atrás. ¿Quién dijo que tiene que ser cara a cara? Hoy en día lo hacemos así, pero la pregunta es ¿dónde aprendemos que tiene que ser cara a cara? Dice la Gemara, te voy a explicar, está escrito Amor Lahem, le dirás a ellos, los Kohanim le dirán a ellos. Este versículo, estas palabras son usadas como si fuese un amigo que le habla a su compañero. Cuando un amigo habla a su compañero, ¿cómo le habla? Cara a cara. Igualmente los Kohanim, cuando le hablan y le bendicen mejor dicho, Dios bendice a través de los Kohanim al pueblo de Israel, a la congregación es únicamente cara a cara, por eso los Kohanim se deben voltear hacia el público para dar la bendición. Sigue diciendo la Gemara, Tania Idach, Kote Vareju, Bekol Ram o Enoela Belahash, Talmud Nomar, Emor Lahem, que Adam Shomer la Javero. ¿Cómo sabemos que Birkat Kohanim hay que hacerla en voz alta? Puede ser que tiene que estar todo el mundo en silencio. Los Kohanim lo dicen todo en silencio y listo. ¿Quién dijo que tiene que hacer en voz alta? Dice la Gemara, está escrito Amor Lahem. Amor Lahem es nuevamente una palabra como si fuera unas palabras como si fuera cuando el compañero habla con su compañero. Cuando una persona habla con su compañero, ¿cómo habla? No en voz bajita, habla en voz alta, que lo escuche el compañero. Igualmente aquí los Kohanim cuando van a hablar y van a bendecir, o mejor dicho, Dios va a bendecir al pueblo de Israel a través de los Kohanim tienen que decirlo en voz alta, que lo escuchen a ellos toda la congregación, como hoy en día efectivamente hacemos. Muy bien, ahorita la Gemara bien nos dice lo siguiente. Amar Abaye, Naktinan lishnaim kore kohanim, uleechad eno kore kohen, sheneemar emor lahem lishnaim. Viene Abaye nos dice lo siguiente. Recibimos de nuestros padres y de nuestros maestros que el Hazán, cuando hay kohanim, ¿cuándo es que dice, antes de Birkat Kohanim, ¿cuándo dice la palabra kohanim en plural, kohanim? Cuando hay mínimo, ¿cuántos kohanim? 2. Pero si hay solo un kohen, no dice la palabra Kohanim. ¿Dónde lo aprendemos eso? Y así es la costumbre hoy en día, ¿sí? ¿Pero dónde lo aprendemos? Porque está escrito en el versículo Emor Lahem. Lahem es plural. Cuando hay 2 Kohanim, ahí le dices, si los llamas Kohanim, adelante. Pero si no hay Lahem, si es nada más si es solo uno, no se les llama. Así dice ¿quién? Así dice Abaye. Ve'amar Rav Hasda, Naktinan Kohen Kore Kohanim, ve'en Israel Kore Kohanim, sheneemar Emor Lahem, Amira Mishelahem Tehe. Sin embargo, Rav Hasda viene y dice, todo lo que decimos que el Hazán llama antes de Birkat Kohanim y dice Kohanim, aparte de que sean 2, que tienen que haber 2 Kohanim, aparte de eso tiene que ser que el mismo Hazán también es ¿qué? Kohen. Pero si el Hazán es Israel y no es Kohen, no dice Kohanim, no llama Kohanim, no advierte Kohanim, no le dice Kohanim adelante. ¿Por qué? Porque está escrito Amor Lahem, y Lahem es Mishelahem. El que lo va a decir tiene que ser alguien de ellos, alguien de los mismos Kohanim. Así nos dice Rav Hasda. Sin embargo, dice la Gemara, Veiljet akavate de Abaye, velet iljet akavate de Rav Hasda. Sin embargo, viene Abaye y dice que la halajá es como Abaye, que el Hazán dice Kohanim cuando hay 2 Kohanim, independientemente si el Hazán es Israel o Kohen, lo dice, no hay ningún problema. Sin embargo, o sea, también si es Israel Hazán lo dice sin problema. Y la palabra Lahem, como dice Abaye, es para decirte que tienen que haber mínimo ¿cuánto?
dos Kohanim. Y la halajá no es como Rav Hasda que dice que la palabra lahem es para decirte, no es para decir, y la halajá no es como Rav Hasda que te dice que la palabra lahem no es para decirte dos, sino para decirte que es Mishelaim, que el Hazán que para que diga Kohanim tiene que ser ¿qué? Cohen. No, la halajá no es así, no tiene que ser Cohen. Entonces, resumo, la halajá es como Abayé, que la palabra lahem nos viene a enseñar que ¿qué? Que tienen que haber dos Kohanim mínimo para que el Hazán llame Kohanim. Si no hay dos, no llama Kohanim. Y no es como Rav Hasda, que él dice que la hem es para enseñarte, no que tiene que haber dos, sino que te viene a enseñar que para que se pueda llamar Kohanim, el mismo Hazán tiene que ser Cohen. Así no es la halajá, como Rav Hasda, sino como Abayé. Sigue diciendo la Gemara, Simán, Mitaveli, Brajá, Dujan, Ba'avodah, Kos, Makir, Nehena, Begla. La Gemara a continuación trae 8 alajot que dice Rabbi Yoshua ben Levi y da una señal para cada una. Una tiene que ver con Mitaveh, otra con Brajá, otra con Dujan, otra con Avodah, otra con Kos, otra con Makir, otra con Nehena, otra con Egla. 8 alajot, vamos a ver una por una y explicarlas. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, la primera es la siguiente: Minayin shakadosh baruch hu mitaveh birkat kohanim sheneemar vesamu et shemi al benei Israel ve'ani avarechem. Dice Rabbi Yoshua ben Levi, ¿cómo sabemos que Kadosh baruch hu desea y quiere que los kohanim hagan birkat kohanim? Porque está escrito en el versículo vesamu et shemi al benei Israel ve'ani avarechem. Y esto demuestra como si fuese que no es una necesidad para el pueblo de Israel, sino vesamu et shemi. Es una necesidad para ¿quién? Para Kadosh baruch hu. O sea que Kadosh baruch hu busca que los kohanim hagan birkat kohanim. Segundo dicho, segunda halajá, segunda enseñanza de Rabbi Yoshua ben Levi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kol Kohen shemevarech mitbarech, vesheno mevarech en mitbarech, sheneemar vavareja mevarejeka. Dice Rabbi Yoshua ben Levi, un Kohen que da bendición, recibe bendición. Y un Kohen que no bendice, no recibe bendición. Mitá keneged mitá. ¿De dónde lo aprendemos? Como está escrito, que le dijo a Abraham vino y a su descendencia. Kadosh Baruj Hu le dijo a Abraham vino y a su descendencia: Babareja me barejeca, el que te bendiga será bendecido. Igualmente los Kohanim. Si bendicen, serán bendecidos. Y si no bendicen, no serán bendecidos. Tercera enseñanza de Rabbi Yoshua ben Levi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kol Kohen she'eno ole laduján o bebeshlosha aseko tebarejú emor lahem vesamu et shemi. Dice Rabbi Yoshua ben Levi, cualquier Kohen que no sube al duján, a la plataforma que está al lado del Ejal, ¿para qué? Para dar birkat Kohanim, transgrede 3 mitzvot, hace 3 preceptos activos de la Torah: Kote barejú, amor laem y besamu et shemi. ¿Sí? Tras de estas 3 prohibiciones, 3 hace. Rab Amar, Josheshim Shema ben Grushao ben Halutzau. Sin embargo, Rab viene y dice que un Kohen que no sube al Duján, sospechamos que la razón que no sube es porque es un Kohen que inválido, porque es hijo de una mujer divorciada, es hijo de una mujer divorciada que se casó con un Kohen y él nació de esa relación y es inválido para que una, o es hijo de una mujer halutza que se casó con un Kohen y nació este hijo, y por eso está inválido para Kohen y por eso no sirve para la plataforma, por eso no sube a la plataforma de Birkat Kohanim. Aparentemente discuten Rav con Rabbi Yoshua ben Levi. Sin embargo, dice la Gemara, no discuten. Velo pligi, hade salik leprakim, hade lo salik leprakim. En verdad no discuten. Son 2 diferentes razones que aplican en diferentes circunstancias. Cuando hay un Kohen que de vez en cuando sube, de vez en cuando no sube, pues seguramente no es un Ben Grushan y Ben Halutza, porque si no, no hubiese de vez en cuando sí subido. El hecho que de vez en cuando sube significa que no es inválido. Entonces ahí necesitamos de lo que dice Rabbi Yoshua ben Levi, que cuando no sube, de vez en cuando sube, de vez en cuando no sube, ese vez en cuando que no sube, transgrede 3 prohibiciones, 3 mitzvot aseh, kote barejú, amor laem y besamu et shemi. Y Rauk lo que te dice es que aparte también sospechamos que es Ben Grusha ben Halutza, que es un Kohen inválido por diferentes razones. Dimos ejemplos de Ben Grusha ben Halutza. Está hablando en un caso de un Kohen que nunca sube al Duján, nunca hace Birkat Kohanim. Cuarta enseñanza de Rabbi Yoshua ben Levi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kol Kohen she'eno ole ba'avodah, shuv eno ole, shene'emar vayisa Aharon et yadav el hagam vayivarechem, vayered me'asot hachatat ve'aolah ve'ashlamim, malehalan ba'avodah, afkan be'avodah. Dice Rabbi Yoshua ben Levi, un Kohen que no subió al Duján, no subió a la plataforma de los Kohanim en el momento de la avodah. ¿Cuál es la avodah? En Retzeh. ¿Sí? ¿Cuál es la bendición que es paralela a la avodah? Retzeh. Hasta Baruch atah Hashem ve'atah berachamecha, Baruch atah Hashem machazir shechinato lezion. Entre Retzeh y Modim se encuentra la bendición de la avodah, que es relativa al servicio que se hacía en el Bet HaMikdash. Un Kohen, dice Rabbi Yoshua ben Levi, cuando suba al Duján tiene que subir ¿cuándo? Cuando está en la bendición de Retzeh. Hasta machazir shechinato lezion. Y si ya no subió en ese momento, dice Rabbi Yoshua ben Levi que no suba. ¿Y cómo sabemos eso?
Porque está escrito en el versículo que Aarón hizo Birkat Kohanim, Vaisá Aarón et Yadav Elam Vaivarechem, y después, Vayered Meazot Hatat Ve'aola Ve'ashelamim, y después culminó con los servicios del Korban Hatat Ola Shelamim. Vemos que el Birkat Kohanim se hace dentro y mientras el servicio de los Korbanot. Una vez se acaba el servicio de los Korbanot, ya no se hace Birkat Kohanim. Por lo tanto, Retzé, esa bendición que es paralela al servicio de los Korbanot, cuando ya se acabó, ya no suben más los Kohanim. Por eso nuestra costumbre es que los Kohanim, cuando empiezan a subir al Duján, en Retzé, y suben en esa bendición de Retzé. Sin embargo, la Gemara pregunta sobre esto y dice: Eini, Beja, Rabbi Ami, Rabbi Asi, ¿sal qué? Pero no me cuadra, porque Rabbi Ami y Rabbi Asi, que eran Kohanim, y ellos los subían a la plataforma, subían al Duján, inclusive después de que acababa la bendición de Retzé, cuando ya empezaban Modim, todavía subían. Antes de que, o sea, después de acabar Retzé, todavía no habían subido y subían después en Modim. ¿Cómo tú me dices que en ese caso ya no deben subir? Dice la hermano, es diferente. Rabbi Ami, Rabbi Asi, Meikara Buscre Carayu, mi meta lo ave matuatam. Vegetani Rabbi Yoshaya lo shanu ela shelo akaret raglav. Abal akaret raglav, ole. Dice la Gemara, no, Rabbi Ami, Rabbi Asi, en verdad, ya en la bendición de Retzé, ya ellos empezaban a ir a la plataforma. Pero como quedaba lejos la plataforma donde ellos estaban sentados, estaba lejos, ellos estaban allá al final, ¿qué pasaba? No alcanzaban a empezar a subir a la plataforma, pero ya empezaban a caminar hacia allá. ¿Sí? Y por lo tanto está permitido, como dice Rabbi Yoshaya, que todo lo que decimos que un Cohen que no llegó, que no subió al Duján hasta después, no subió al Duján y ya acabó Retzé, que no suba, es únicamente cuando nunca empezó a subir hacia allá. Pero si ya, mejor dicho, nunca empezó a caminar hacia allá, pero si ya empezó a caminar hacia allá, en ese caso está permitido subir al Duján, está permitido subir a la plataforma, inclusive después que culminaron la bendición de Retzé, y esa es la halajá, así es la costumbre también. ¿Sí? Sigue diciendo la Gemara Utnan Nami, te voy a traer una prueba que efectivamente esta diferencia es la real, que aunque no subió al Duján, no subió a la plataforma, pero si ya empezó a caminar hacia allá es suficiente, y ahí ya no aplica lo que dijimos de que si ya acabó Retzé ya no puede subir. ¿Cómo sabemos? Dice la Gemara Utnan Nami, Maftahato, Shenoset Kapo, Maftahato, Shenoset Kapab, Joser, Maftahato, Shenoset Kapab, Joser, Letfilato, Rashai. Veavinan baja lo akar, ela denar purta. Ahanami de akar purta. Está escrito en la Mishnah. Hoy en día no es la costumbre, no es así. En Masejet Berajot, página 34. Un Hazdan que es Cohen puede subir al Duján, a la plataforma de Birkat Kohanim. Dice la Mishnah que si él está seguro que va a acabar, Baruch Ata Hashem Atoshim Chaol Hanael Leodot, va a ir a la plataforma de los Kohanim, al Duján, al Ejal, va a hacer Birkat Kohanim, de inmediato después vuelve a la Teva y va a seguir con Sim Shalom y no se va a confundir, está permitido que lo haga. Pero un segundo, y si se va a confundir ahí, no lo tiene que hacer, que no haga Birkat Kohanim. Pero un segundo, ¿cómo tú me dices que está permitido que lo haga? Esta persona, cuando es Hazán, en Retzé no se movió, en Modim no se movió, sino hasta después de Modim, hasta Toshim Halchanay Leodot. Entonces tú me dices que si no subió a la Duján en la bendición de Retzé, ¿cómo tú le dices que si no se va a confundir, está permitido que vaya después de Toshim Halchanay Leodot a Lejal? Se va, no hizo, en Retzé no fue para allá. Dice, tenemos que decir que hizo un pasito chiquito en la misma teba, como si fuese que está caminando. Vemos que un pasito chiquito que ya empezó a caminar es suficiente para que pueda después subir al Duján, que pueda subir después a la plataforma, que pueda subir después al Ejal, como dijimos antes. Entonces, básicamente, todo lo que dijimos, todo lo que dijo Rabbi Yoshua ben Levi, y nos enseñó que si ya acabó Retzé ya no sube el Cohen, es únicamente y solamente cuando nunca empezó. Pero si ya empezó a caminar hacia el Duján y empezó a caminar hacia la plataforma, aunque ya acabó recién no ha subido, ahí ya va a poder subir sin problema. Sigue diciendo la Gemara, Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi en notnim kos shel berajá levarej, ela letov ain. Sheneemar tov ain hu yevorach, ki natan milachmo ledal. Al tikre yevorach ladal, al tikre yevorach ela yevarej. Dice Rabbi Yoshua ben Levi, ¿sí? Otra enseñanza de él. ¿A quién se le da para hacer zimun? ¿A quién se le da para hacer kosher berajá, agarrar el vaso y hacer birkat hamazon en público? ¿A quién se le da para hacer zimun? A una persona que es generosa, que tiene generosa disposición en todo. O sea, que es una persona que soné betza, siempre hace hesed con su dinero, ¿sí? No le gusta todo lo que es el materialismo, ¿sí? Una persona generosa a él se le da. ¿Cómo sabemos? Porque está escrito en el versículo. Tov ain, una persona generosa, hu yevorach. Él va a ser bendecido, pero en vez de Yevorach tenemos que leer Yevarej. Tov Ain, una persona generosa, él bendecirá, o sea, él hará el zimun y bendecirá en voz alta. Por eso se acostumbra siempre dar el zimun a personas generosas, personas buenas. Sigue diciendo la Gemara,
ואמר רבי יהושע בן לוי, מניין שאפילו עופות מכירים בצרי העין, שנאמר כי חינם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף. Otra enseñanza de Rabbi Yoshua ben Levi es la siguiente: ¿cómo sabemos que inclusive los pajaritos, las aves, se dan cuenta de una persona que es tzar ain? ¿Qué es tzar ain? Tzar ain es una persona avara, ¿sí? Lo contrario es generosa. Una persona avara, ¿sí? Una persona avara, inclusive los pajaritos, las aves se dan cuenta y no vienen a comer de su comida, porque saben que él es avara, ni van a comer de él. Como está escrito en el versículo, que una persona, un cazador que caza aves, coloca dentro de la red trigo y pan y demás para que vengan a comer y los atrape y los case. Los pajaritos, las aves no van a venir a comer porque saben que esa persona es una persona ¿qué? Una persona tzar ain, una persona que es avar. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, הנהנה מצר עין עובר בלאו שנאמר אל תלחם את לחם רע עין וגומר כי כמו שער בנפשו כן הוא אכול ושתה יאמר לך וגומר. Otra enseñanza de Rabbi Yoshua ben Levi que tiene que ver con lo mencionado es una persona que tiene provecho de una persona avara trasgrede una prohibición que está escrito en el versículo que acabamos de mencionar, Al tilhamet lechem ra'in vegomer, ki kemo she'ar benafsho ken hu echol usted yomar lach. No comas de él, porque te va a decir, come de mí, pero en verdad él, como es una persona avara, ¿qué te va a decir él? En verdad, él te va a decir, come, pero en verdad él no quiere que tú comas. Estás trasgrediendo una prohibición, mejor no comas de él. Y aparte la amargura que él tiene en su vida, si tú comes su comida, se te va a meter también a ti, barminan. Por eso hay que estar alejados de personas que son tzarei ain. Sigue diciendo la Gemara, Rav Nachman bar Yitzchak Amar, over beshne lavim, al tilham ve al titav. Rav Nachman dice que no nada más transgrede la prohibición que mencionamos antes, sino dos prohibiciones, al tilham y al titav, dos prohibiciones. Otra enseñanza de Rabbi Yoshua ben Levi, ואמר רבי יהושע בן לוי, אין עגלה ערופה באה אלא בשביל צרי העין, שנאמר וענו ואמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה, וכי על ליבנו עלתה שזקני בית דין שופכי דמים הם, אלא לא בא לידינו פטרנו ולא ראינו וינחנו, לא בא לידינו פטרנו ולא מזונות, ולא ראינו וינחנו ולא לוויה. Dice Rabbi Yoshua ben Levi, ¿por qué viene la egla arufa? La egla arufa viene por las personas tzarei ain, por las personas que son avaras. ¿Qué es egla arufa? Egla arufa es el corbán que se traía cuando se encontraba un muerto entre dos ciudades y no sabíamos quién lo mató, quién lo asesinó. Se medía qué ciudad está más cercana al muerto y se iba a esa ciudad la más cercana y íbamos al Betín y trataban de averiguar. Si no averiguaban, el mismo Betín tenía que traer una egla arufa. Y cuando traían el Betín, los jajamim de la corte traían una egla arufa, decían Yadenu lo shafechu et hadam hazeh. Decían los jajamim, decían los dayanim, los jueces, nuestras manos no botaron la sangre esta, o sea, no mataron a esta persona. Pregunta la Gemara, ¿acaso alguien sospecha que los jajamim del Betín son quien mataron, asesinaron a esta persona? Claro que no. Dice la Gemara, entonces esto se refiere a otra cosa. Se refiere que los jajamim, cuando dicen la Yadenu lo shafechu et hadam hazeh, se refieren a anunciar y decir que nosotros no nos enteramos de esta persona. Y lo explico una vez, nosotros no nos llegó esta persona antes de morir y lo dejamos ir sin comida. No lo vimos y no lo acompañamos. No pasó eso. No, o sea, lo que ellos dicen es que nosotros nunca lo vimos antes y lo dejamos sin darle a comer. Nunca lo vimos antes y lo dejamos sin acompañarlo. ¿Por qué? Porque básicamente esta persona que falleció, seguramente una de las razones que falleció es porque quedó con hambre. Quedó con hambre y no le dieron de comer y por eso murió. O igualmente puede ser que murió porque lo dejaron ir solo, sin acompañarlo, y vinieron asesinos y lo mataron. Entonces básicamente lo que los jajamín vienen y le dicen es, nosotros no sabíamos que él estaba. Si lo hubiésemos visto a esta persona, lo hubiésemos dado de comer, lo hubiésemos acompañado en su camino para que no muera. Dice la Gemara, vemos que todo el concepto de egla arufa viene ¿por qué? También ¿por qué? Por tzarain, por una persona avara que no quiso darle de comer y al final se murió y todo viene el tema de la por eso vienen y los jajamim y declaran y dicen, nosotros no sabíamos, pero si hubiésemos sabido no hubiésemos encargado de dar. Vemos que es todo el concepto de egla arufa de la persona asesinada, esta egla arufa viene ¿por qué? Por personas tzarei ain y por eso, repito, viene el Betín, los jajamim dicen, no, nosotros no fuimos, no vimos, si lo hubiésemos visto lo hubiésemos dado. Vemos que eso es lo que ellos se preocupan y eso es lo que ellos anuncian. Sigue diciendo la Gemara, Amar Ada Amar Bisimlai, Samlai, Betakneset Chekula Koanim Kulam Olim Ladujan. Dice Ada en nombre de Rabbi Simlai, ¿qué pasa un Betakneset? Que todo el minyan, todas las personas asistentes son Koanim. Todos suben a hacer Birkat Koanim. Pregunta la Gemara, Lemimi Barjim. Birkat Koanim bendicen a alguien. O sea, ¿quién están bendiciendo? Si todo el mundo está en el Dujan, en el Ejal, ¿a quién van a bendecir? Amar Rabbi Zera, la Ajeem Shebasadot. Aunque no están bendiciendo a nadie dentro de la sinagoga,
porque todos son Kohanim y todos subieron a hacer Birkat Kohanim, pero están bendiciendo al público, al pueblo que se encuentra en los campos, en la ciudad trabajando. Eini ve'atani Abba breder Rabbi Binyamin bar Hayya am she'achorei Kohanim enam bichlal berajá. No me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque está escrito que nos enseñó Abba breder Rabbi Binyamin, hijo de Rabbi Binyamin, hijo de Hayya, nos enseñó que personas que se encuentran detrás de los Kohanim en el momento de la Birkat Kohanim no son bendecidos. O sea, ¿cómo tú me dices que los Kohanim están bendiciendo a la gente que está en los campos, que no está ni dentro de la sinagoga, ¿sí? Ni cerca ni nada? Si está escrito que la gente que está detrás de los Kohanim, ¿qué pasa con ellos? No son bendecidos. No me cuadra, pregunta la Gemara. Dice la Gemara, responde lo kashia, ha de anise, ha de lo anise. Dice la Gemara, es muy diferente. Si la gente que está en los campos, fuerza mayor, no pueden llegar, están trabajando, no pueden llegar, ahí sí les recae la bendición. Pero las personas que están cerca del Beta Kenes, están detrás de los Kohanim y no vienen, ahí no hay fuerza mayor, porque no te presentas adentro, por eso ahí no recae la bendición a esas personas. Cuando es fuerza mayor recae, cuando no es fuerza mayor no recae. Pregunta la Gemara, Veatani Rabshimi Birata de Shihori Beta Kenes Chekula Kohanim Mikzatam Oliu Mikzatam Onim Amen. La Gemara vuelve y pregunta sobre Rabada, ¿cómo tú me dijiste que cuando hay un minyan de puros Kohanim, ¿qué dijo Rabada? Todos suben al Dujan a hacer Birkat Kohanim. Pregúntale, hermano, no me cuadra, porque Rav Shimi Biratá de Shihori, ¿sí? Que es en una ciudad de Shihori, él decía la siguiente baraita, un Betagneset que todo el minyan, todos los asistentes son Kohanim, parte suben al Dujan, parte suben al Ejal, y la otra parte responde, amén. Silvia, que no todos suben al Ejal, pregunta, en contra de lo que vimos antes, lo kashia ha ishtayar be'azara, de lo ishtayar be'azara. Dice la Gemara, va a depender. Si cuando suben unos Kohanim todavía quedan 10 personas como asistentes enfrente, ¿sí? Por ejemplo, si hay 15 Kohanim en el minyan, van a subir 5 y todavía van a quedar abajo, ¿qué? 10. En ese caso, efectivamente, no todos suben como Kohanim. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ganar de que va a haber Kohanim y van a haber 10 personas que van a responder, ¿qué? Amén. Entonces, ahí es cuando dijimos que solo parte, ahí es cuando lo que se refiere a la baraita que mencionamos antes, que solo parte sobre los Kohanim. Y lo que dijo Rabada, que todos suben al Ejal, todos suben al Dujan, es cuando, por ejemplo, hay 10 Kohanim nada más, que ahí si suben 2, ya no quedan 10 para decir amén. ¿Cuántos van a quedar? 8. Entonces es mejor, como el amén de por sí no es de minyan así, mejor que suban, ¿qué? Mejor que suban todos a decir la bendición de Kohanim. Así dice la Gemara. Entonces dice la Gemara lo siguiente. Si la Gemara responde así, si son 10 exactos en el minyan, de tal manera que si sube 1 o 2 ya no van a quedar 10 para responder amén, mejor que suban todos los Kohanim a decir Birkat Kohanim. ¿Para quién? Para la gente que está en el campo, como mencionamos antes. Sin embargo, si son 15 Kohanim, de tal manera que si suben 5 todavía quedan, ¿qué? Van a quedar 10, que suban 5 y 10 personas, 10 Kohanim, aunque son Kohanim, que 10 respondan amén. Sigue diciendo la Gemara, Gufatana Abba breder Rabbi Binyamin bar Hayya am she'achorei Kohanim enam bichlal berajá pshita. Am she'achorei Kohanim enam bichlal berajá pshita arije be'ape kutze lo mafseke teva lo mafseka mechitza mai. Mencionamos antes que Abba breder Rabbi Binyamin bar Hayya dice que las personas que se encuentran detrás de los Kohanim, o sea, cerca, no en los campos, sino cerca, pero detrás, no recae la bendición de los Kohanim sobre ellos, porque como dijimos, no es fuerza mayor. ¿Por qué no te presentas adentro? ¿Por qué no te presentas enfrente? La Gemara viene y aclara lo siguiente, no hay duda, o sea, básicamente vemos que los que están detrás de los Kohanim no les recae la berajá. O sea, es como una mejitza, no les recae a ellos. Bien, la Gemara y analiza y dice lo siguiente, yo no tengo duda que si hay enfrente de los Kohanim unas personas altas, ¿sí? Y detrás de esas personas altas hay unas personas más bajitas, de tal manera que las personas bajitas no están en una línea directa con los Kohanim porque están interrumpiendo la mitad de unas personas altas, no hay duda de que eso no interrumpe. ¿Por qué? Porque personas no interrumpen. Entonces estamos claros de que en ese caso seguro sirve y no hay ningún problema. También estamos claros de que el Aarón HaKodesh, ¿sí? Tampoco interrumpe, o la Tevá no interrumpe, uno puede estar sin problema. Pero ¿qué pasa si hay una mejitza, si hay una partición, si hay una pared que divide entre los Kohanim y una persona que se encuentra detrás de la pared? ¿Eso sirve? ¿Le recae la bendición a la persona o no le recae la bendición a la persona? Esa es la duda de la Gemara. Entonces repito, mencionamos que Abba breder Rabbi Binyamin bar Hayya nos enseñó que los que se encuentran detrás de los Kohanim no les recae la bendición. La Gemara viene y aclara, no hay duda
que si una persona si enfrente de los Kohanim se encuentra una persona alta y detrás de la persona alta se encuentra una persona baja, de tal manera que las personas bajitas no están enfrente directamente de los Kohanim, sino las están interrumpiendo esas personas altas, no hay duda que sirve y no es interrupción. Y recae la bendición. También hay duda que si la Tevá, el Aarón HaKodesh o la Tevá se encuentran interrumpiendo entre los Kohanim y a una persona, también hay duda de que no es interrupción. La pregunta es, ¿qué pasa si hay una pared, una mejitza, una partición entre los Kohanim y la persona? ¿Sí? ¿Recae la bendición o no recae la bendición? Dice la Gemara lo siguiente, Tashema, de Amar Rabbi Yoshua ben Levi, afilu mejitza shel barzel anamafseket ben Israel avim sheyosham. Está escrito que inclusive una partición, inclusive una pared de metal, nunca va a interferir y dividir entre el pueblo de Israel y Akadosh Baruj Hu. Inclusive una partición de metal. Con Shikin una partición, cualquier mejitza, que no va a dividir entre los Kohanim y Israel, porque al final de cabo también los Kohanim es Dios. Dios manda la bendición a través de los Kohanim. Se va a dar de que si hay una mejitza, una partición, mientras que estén enfrente no pasa nada y recae la bendición sobre esas personas que estén detrás de esa partición. Sigue preguntando la Gemara, y vaya leu tzedadim mau. ¿Qué pasa? Mencionamos que los Kohanim, que las personas que se encuentran detrás de los Kohanim, no sirve. Adelante sirve. ¿Qué pasa? Lo que se encuentran en los lados. O sea, no enfrente de los Kohanim, sino en los lados. ¿Sirve o no sirve? ¿Le recae la bendición sobre ellos o no se le recae la bendición sobre ellos? Dice la Gemara, Amar Abamar Bar Rabashe, Tashema, Ditna Nitkaven Leazot Lefanav, Veiza Leacharav, Veiza Lefanav, Hazato Pesula. Lefanav Veiza al Tzadim Shebefanav, Hazato Keshera. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba para esta duda de la siguiente Mishnah. La Mishnah Masejet Parab, capítulo 12, dice lo siguiente. Una persona que estaba impura y había que salpicarle Efer para Adumá, las cenizas de la para Adumá que se mezclaba con las aguas, ¿sí? Y se le salpicaba a la persona impura. ¿Qué pasa si el Cohen que salpicaba, la persona que salpicaba a la persona impura, venía y su intención era salpicar para alguien enfrente y salpicó sin querer ¿para dónde? Para atrás, y había una persona allá atrás impura? ¿Le sirve esa salpicada a él, a esa persona impura que estaba atrás o no? Dice la Mishnah, no sirve. Igualmente al revés, si quería salpicar a alguien que estaba atrás y salpicó a alguien que estaba adelante, tampoco sirve. ¿Por qué? Porque tiene que tener intención adelante o hacia atrás. Tú tienes intención de salpicar a alguien adelante y adelante ahí sirve. Atrás o atrás ahí sirve. Pero si tu intención era para adelante y salpicaste para atrás o viceversa, no va a servir. Sigue diciendo la Mishnah. ¿Qué pasa si tu intención era salpicar hacia adelante? Y al final no salpicaste hacia adelante, sino salpicaste hacia los lados, pero que están adelante tuyo. Pero hacia los lados. Tu intención era salpicar hacia adelante y la persona salpicó hacia el lado. Pero de la parte de adelante, no hacia el lado de atrás, sino al lado adelante. ¿Sirve o no sirve? Dice la Mishnah, sirve. Porque su intención era salpicar hacia adelante. Y aquí, aunque salpicó hacia los lados, salpicó hacia los lados adelante. Hacia los lados que están enfrente. Por lo tanto, sirve. Dice la Gemara igualmente aquí también. Birkat Kohanim, las personas que están enfrente o a los lados, pero enfrente, va a servir. Si están atrás o a los lados hacia atrás, ahí no va a servir. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.